Muy bien, el día de hoy vamos a tener nuestra clase de CTA. Vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a ver nuestro tema de hoy. Dentro de la tabla periódica se encuentran símbolos químicos. Esos símbolos químicos son apreciaciones o signos que se utilizan para identificar los elementos y compuestos químicos. Algunos de los elementos son de uso frecuente y sus símbolos son, por ejemplo, el carbono, que es una C de casa, el oxígeno, que es una O, el nitrógeno, que es una N, el cloro, que es una Cl, el hidrógeno, una H mayúscula, el azufre, S de sapo, el magnesio Mg, el aluminio Al, el cobre Cu, el argón Ar, el oro, que se simboliza por Au, hierro Fe, plata Ag, platino Pt. Fueron propuestos en 1814 por Berzelius en reemplazo de los símbolos alquímicos, y fueron utilizadas por Dalton en 1808 para explicar su teoría atómica. La mayoría de los símbolos químicos se derivan de las letras del nombre del elemento, principalmente en latín, pero a veces del inglés, del francés o del ruso. La primera letra de la simbología se escribe con mayúscula y la segunda, si es que la hubiera, si la hay, con minúscula. Los símbolos de algunos elementos conocidos desde la antigüedad proceden normalmente de sus nombres de latín. Por ejemplo, Q, que viene de cuprum, que es el cobre. Ag, que viene de argentum, que es la plata. Au, que viene de auro, que se refiere al oro. Fe, que viene de ferro, que significa hierro. Este conjunto de símbolos se denomina a los elementos químicos, es universal. Los símbolos de los elementos pueden ser utilizados como abreviaciones para nombrar al elemento, pero también para utilizar fórmulas y ecuaciones para indicar una cantidad relativa fija al mismo. El símbolo suele representar un átomo del elemento de una molécula o especie química. Sin embargo, los átomos tienden a ser masas fijas denominadas masas relativas, por lo que también se representan un rol. Pero también existen pseudoelementos. Los símbolos de estos pseudoelementos también son símbolos químicos elementales, pero representan sustituyentes muy comunes o indican un miembro no específico de un grupo de elementos. Estos son conocidos como símbolos de pseudoelementos o elementos orgánicos. Los símbolos más ampliamente usados con R por cualquier resto orgánico o hidrógeno pH que representa el grupo felino. Por ejemplo, los pseudoelementos son el átomo de halógeno, deuterio, metálico, entre otros. También tenemos los del grupo alquilo, que son propilo, isopropilo, etc. Y los sustituyentes aromáticos, que son bencilo, mesticilo, etc. Los grupos funcionales, que son del grupo acetilo, los grupos salientes, los grupos en reacción de sustitución, en bioquímica y sustituyentes aromáticos. Muy bien, estos símbolos, vamos a ver un videito y luego lo vamos a compartir.
tabla periódica. En la tabla periódica los elementos se pueden nombrar o se utilizan una serie de símbolos, ¿ya? Entonces la clase de hoy se llama simbología química. O sea, ¿cómo podemos abreviar el nombre de un elemento? Sería, ¿cómo podemos abreviar el nombre de un elemento? Entonces para eso se utilizan símbolos. Un símbolo pues es un símbolo. Entonces en este caso los símbolos de los elementos de la tabla periódica serían sus letras, sus iniciales. Muchas veces la simbología nos lleva pues por lo menos a que sean nombres de las personas que lo descubrieron, del país donde se descubrió este elemento, de una piedra, etcétera, etcétera. Bien. Pero para eso tenemos que por lo menos cuando hay elementos que tienen un solo símbolo, o sea que su letra, el símbolo es una sola letra, entonces siempre se va a escribir con mayúscula. Por ejemplo, tenemos el símbolo del nitrógeno. Símbolo del nitrógeno, N mayúscula, ojo, N mayúscula. Símbolo del hidrógeno, H. ¿Ves? Hay otro, por ejemplo, que no es la letra inicial, porque si yo te digo símbolo del potasio, no puede ser P. Entonces, símbolo del potasio es K. ¿Ves? Símbolo del fósforo no es F, sino P. Entonces, mira que aquellos elementos cuyo símbolo es una sola letra, siempre se va a colocar con mayúscula. Habrá otros elementos, pues, que tienen dos letras. Entonces, un elemento cuyo símbolo sea dos letras, la primera siempre va a ser con mayúscula y la segunda siempre será con minúscula. Entonces, por ejemplo, tenemos al señor cobre, Cu, cobre, Cu, cobre, Cu, oro, Au, por lo menos cuando sodio, Na. Mire que observamos, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. ¿Ya? Bien, eso para aquellos elementos que tienen dos letras, cuyos símbolos dos letras. Pero hay otros elementos que están pues saliendo en la actualidad. Pues estos elementos tienen tres letras. Entonces, la primera siempre va a ser con mayúscula. La segunda y la tercera siempre va a ser con minúscula. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Unuceptium, U mayúscula, U minúscula, S minúscula. Esto en cuanto a la simbología. Repasemos elementos cuyos símbolos tienen una letra, elementos cuyos símbolos son de dos letras y elementos cuyos símbolos son tres letras. Con una letra siempre mayúscula. Dos letras, la primera mayúscula, la segunda minúscula. Un elemento cuyo símbolo conste de tres letras, la primera mayúscula, la segunda y la tercera serán en minúscula. Gracias, muchachos. La partícula que con el montón se han encontrado protón y neutrón, se han abrazado con fuerza los dos y ha surgido un núcleo de deuterio y otro más pesado que han llamado helio y han invitado electrón. No está mal, no está mal, no está mal. Lo que da de comer la nucleosíntesis primordial. Quiere más. Menuda nube gigante de gas, como colapse y se ponga a brillar, va a formar nuevos elementos más ligeros que el hierro de momento, lentejas de fusión nuclear. No está mal, no está mal, no está mal. Lo que da de comer la nucleosíntesis estelar. Quiere más. Se le termina de tanto brillar la gasolina y se apaga. Es la vida de una gran estrella. Brilla mucho, dura poco y es tan bella y acaba en un violento final. Dirá los elementos más pesados de este cuento que están en las ovejas, los helados, los pimientos.
En la pantalla podemos observar los nombres de 4 elementos: el hidrógeno, el hierro, el carbono y el calcio. Cada elemento tiene un símbolo que lo distingue. Por ejemplo, el símbolo del hidrógeno es la letra H. El símbolo del hierro es la letra F acompañada de la letra E. El símbolo del carbono es la letra C. Y el símbolo del calcio es la letra C acompañada de la letra A. Al escribir los símbolos de los elementos, es importante no caer en los siguientes errores. Por ejemplo, el hidrógeno se simboliza con la letra H mayúscula en imprenta. Así que sería incorrecto escribir, por ejemplo, con letra minúscula. También sería incorrecto escribir con letra manuscrita. De la misma manera, el símbolo del hierro está formado por 2 letras, la letra F y la letra E. La primera letra siempre debe estar en mayúscula y la segunda letra en minúscula. Y siempre en imprenta. Sería incorrecto, por ejemplo, anotar las 2 en minúscula. O sería incorrecto también anotar las 2 letras en mayúscula. El carbono se escribe con la letra C mayúscula en imprenta. Por lo tanto, sería incorrecto anotarlo en minúscula o en letra manuscrita. El calcio se simboliza con la letra C y la letra A. La primera letra, C, con mayúscula, y la segunda letra con minúscula. Siempre que el símbolo de un elemento tenga 2 letras, la primera debe ser con mayúscula y la segunda con minúscula. Siempre debe ser así. Sería incorrecto anotar las 2 con mayúsculas o sería incorrecto anotar en letra manuscrita. Ahora practique. Indique en esta columna cuál de estos símbolos está escrito correctamente y cuál está escrito de forma incorrecta. En esta otra columna, indique la forma correcta de simbolizar estos elementos. Aquí están las respuestas. Created using Powtoon.
bien. Sigamos con nuestro tema. Les decía que el significado del símbolo químico es un símbolo que es una abreviatura del nombre de cada elemento químico, descubierto y expresado en la tabla periódica. Un elemento químico es un tipo de materia que se clasifica básicamente por el número atómico o cantidad de protones, su símbolo químico, el nombre del elemento y su masa atómica. La tabla periódica ordena los elementos químicos de una tabla según su número atómico, configuración de electrones y propiedades químicas. Los símbolos químicos ayudan a todo el idioma que utilicen para lograr identificar el elemento según el símbolo universal químico dado a cada uno de los elementos. Los símbolos químicos ayudan independientemente a todos el idioma que utilicen a lograr identificar el símbolo universal de los elementos dados. Los símbolos de algunos elementos conocidos son, por ejemplo, el hidrógeno, que es H, el cobre, que es Q, el helio, que es He, y el fósforo, que es F. Muy bien. ¿Para qué se utilizan estos símbolos? Se utilizan para ecuaciones químicas, para abreviar, se utilizan en una ecuación también, son muy importantes. Vamos a ver un... Y el día de hoy les quiero compartir algunos consejos para que se puedan aprender los símbolos de los elementos de la tabla periódica más fácilmente. The game's over. Para todos los que estudiamos química por primera vez, o por segunda, o por tercera, o para el extraordinario, etc., pues una de las partes que más se nos dificulta al principio es aprendernos los símbolos y los elementos de la tabla periódica. Una de las primeras cosas que vemos en la escuela es la tabla periódica de los elementos, y pues ya de entrada vemos que hay muchísimos elementos. Dependiendo de la tabla periódica que consulten, pueden ser 112, 114, 118, no sé, muchísimos elementos. Entonces la primera pregunta que nos viene a la mente es: ¿cómo demonios me voy a aprender 110 y tantos nombres de elementos y sus símbolos para poder pasar el examen? Al estudiar química, una de las cosas que tenemos que hacer es mentalizarnos que es como si estuviéramos aprendiendo un idioma totalmente nuevo. Y aunque nosotros no sabemos las letras en español, cuando estudiamos inglés lo primero que nos enseñan es el abecedario. Entonces, aprendernos los símbolos de la tabla periódica es como aprendernos el abecedario. Cada elemento químico tiene un símbolo y todos son distintos entre sí para cada uno de los elementos. Y este símbolo puede estar conformado por una o por dos letras. Si ustedes se van a la tabla periódica, a lo mejor van a encontrar unos elementos en la tabla, en la parte de abajo hasta la derecha, bueno, en esta parte, en los últimos elementos, que tienen 3 letras, pero esos elementos que tienen 3 letras, bueno, los símbolos que tienen 3 letras son de elementos a los cuales aún no tienen nombre, entonces esos ni siquiera se los aprenden. Ya con eso eliminamos 6 elementos que nos tenemos que aprender para el examen. Como mencioné anteriormente, el símbolo de cada elemento puede estar conformado por una o por 2 letras, y es bastante sencillo porque generalmente los símbolos van de acuerdo al nombre del elemento. Por ejemplo, el hidrógeno empieza con H y su símbolo químico es H. El helio también empieza con H, pero su símbolo químico es He. El litio es Li, el boro es B, pero berilio es Be, etc. Entonces hay algunos elementos en los cuales tenemos que evitar ciertas confusiones. Por ejemplo, boro y berilio, los dos empiezan con B, pero uno es B, solamente la letra B, y otro es Be. Pero ustedes me dirán, bueno, es que hay algunos elementos cuyo símbolo no coincide con su nombre. Por ejemplo, el hierro es hierro, pero su símbolo químico es Fe. Entonces, ¿cómo hago para aprenderme todos esos que son diferentes? La buena noticia para todos ustedes que están estudiando química es que esos símbolos que no coinciden con el nombre son contados, no son más allá de 20. Yo aquí tengo una lista y son como 15. Estos elementos cuyos símbolos no coinciden con su nombre son, déjenme sacar mi acordeón, son sodio, cuyo símbolo químico es Na, Na, fósforo, cuyo símbolo químico es P, azufre es S, potasio es K,
hierro es Fe, cobre es Q, no Q de la Q, sino Q, estroncio es SR, plata es AG, estaño es SN, antimonio es SP, ese es uno de los más raros, hay una razón por la cual es SB, pero bueno, no me voy a explayar en eso. Yodo es la letra I latina, oro es AU, mercurio es HG y plomo es PP. Si ustedes aprenden estos símbolos que no coinciden con el nombre, ya tienen un gran avance porque todos los demás son bastante lógicos. Por ejemplo, el cobalto es CO, ¿qué más? El rubidio es RB, el cloro es CL y así todos los demás salen un poquito más por lógica que estos que acabamos de mencionar. Por ahí hay un elemento que tiene dos nombres, que es el wolframio, cuyo símbolo químico es W, y también se le puede llamar tungsteno. Entonces, según tengo entendido, cualquiera de los dos nombres está bien. Hay algunos grupos de elementos cuyo símbolo no coincide con el nombre y además se podría confundir con el símbolo de otro elemento. Por ejemplo, el azufre, su símbolo químico no es AS es arsénico. Además, azufre va con Z, entonces por favor tengan una buena ortografía para que no se equivoquen. Y el símbolo químico del azufre, como ya lo vimos, es S. Otra confusión muy frecuente es que al flúor le ponen FL y el símbolo químico del flúor no es S, solamente es la letra F. Y además hay gente que confunde el símbolo químico del flúor y piensan que es el del fósforo. Entonces fósforo, ya lo vimos, es P, no es F. Y flúor es F, no es FL. Otros elementos con los que se podrían confundir son, por ejemplo, el hidrógeno, ya vimos que es H, pero helio también empieza con H, pero es HE. O, por ejemplo, el boro es la letra B solita, B de burro, y berilio es Be. O el magnesio, cuyo símbolo químico es Mg, y el manganeso, cuyo símbolo químico es Mn. Espero que este video les haya sido de utilidad. Voy a intentar hacer otros videos donde expliquemos otros temas de química, porque es una materia que a muchos se nos dificulta. Ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like.
En la Tierra se conocen actualmente 102 elementos, de los cuales 90 son elementos naturales, comprendidos entre el hidrógeno y el uranio, y los demás se obtienen por reacciones nucleares, como el bromecio y el tecnecio, que no son naturales. La teoría más aceptada hoy en día para explicar el origen del universo es la del Big Bang o la Gran Explosión. Esta postula que hace 10.000 o 20.000 billones de años, toda la materia y energía presente, incluyendo el espacio que ellas llenan, se concentró en un volumen muy pequeño y por tanto de una densidad e inestabilidad muy grande. Al ocurrir la inmensa explosión, todo comenzó a expandirse en un proceso que aún no ha cesado. Se produjo así el principio de expansión del universo que, por el mismo hecho de expandirse, se enfrió, lo que permitió la formación de las primeras partículas llamadas quarks. En ese momento ya se diferenciaban las 4 fuerzas principales en el universo: gravitacional, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Pero, ¿qué es un elemento químico? Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. En su forma más simple, posee un número determinado de protones en su núcleo, haciéndolo pertenecer a una categoría única clasificada con el número atómico, aun cuando éste puede desplegar distintas masas atómicas. Es un átomo con características físicas únicas, aquella sustancia que no puede ser descompuesta mediante una reacción química en otras más simples. No existen dos átomos de un mismo elemento con características distintas y, en el caso de que estos posean número másico distinto, pertenecen al mismo elemento pero en lo que se conoce como uno de sus isótopos. También es importante diferenciar entre un elemento químico de una sustancia simple. Los elementos se encuentran en la tabla periódica de los elementos. Volviendo al Big Bang, en el inicio se cree que la temperatura era de aproximadamente 1,4 por 1012 grados Kelvin. En estas condiciones, los quarks interaccionan entre sí y forman protones, neutrones y después se estabilizan los electrones. El universo se comporta como un colosal reactor nuclear de fusión que forma hidrógeno y helio, a partir de las partículas elementales que existían o se formaban como producto de la explosión primaria. Se cree que en los primeros minutos del Big Bang, la composición del universo era de 1/4 de helio y las otras 3/4 partes eran hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, constituyendo el 75%. Después viene el helio, que es un 24,9%, y los demás elementos que son apenas un 0,1%. El universo estaba formado por un plasma de neutrones, protones y neutrinos. La temperatura era tan alta que no había átomos. Este plasma y las elevadas energías dieron lugar a distintas reacciones nucleares. Como consecuencia de la expansión, la temperatura fue disminuyendo. Con el tiempo, la temperatura disminuye lo suficiente para que las partículas positivas puedan captar electrones y formar átomos, y la novedad es que estas reacciones no se ven afectadas por las radiaciones electromagnéticas y los átomos pueden interaccionar entre sí independientemente de la radiación. Esta interacción conduce a la formación de átomos diferentes, los cuales empiezan a condensarse y forman el núcleo de estrellas y la radiación se expande con el universo. A medida que ocurría la expansión del universo, las temperaturas fueron disminuyendo y, con el tiempo, las estrellas se convirtieron en las fábricas naturales de los elementos. La capacidad que tienen las estrellas para producir determinados elementos químicos depende de sus masas, que pueden ir desde 0,1 hasta 100 veces la masa del Sol. De esta forma, la enorme fuerza gravitacional de estos cuerpos estelares propiciará el proceso. Ello tiene su lógica. Para que dos núcleos atómicos se fusionen, es necesario vencer la fuerza eléctrica de repulsión de estas partículas, de tal manera que puedan acercarse a una distancia que les permita atraerse. Para generar otros elementos, se requiere la combinación de hidrógeno y helio, o helio con helio por reacciones termonucleares de fusión de las estrellas con mayor temperatura interna. Ahora se dan en el interior otras reacciones que constituyen el horno de helio. De los choques helio con helio se constituyen elementos más pesados como carbono y nitrógeno. La síntesis de estos elementos va en función de la temperatura que hay en el centro del núcleo de la estrella. Las reacciones de estos elementos más pesados dependen de una compleja relación entre la temperatura, la estabilidad del elemento y su vida media. La máxima estabilidad de estos se sitúa alrededor del hierro y todas las reacciones que se producen hasta el fierro son de tipo exotérmico. Por esto, el hierro es más abundante que sus vecinos. En sucesivas fusiones nucleares se han conformado los núcleos de elementos cada vez más pesados, hasta llegar al isótopo más estable del hierro, que es el 56. Por ser este el núcleo más estable,
A partir de allí ya no es posible continuar la fusión de núcleos, por lo que entra en vigencia una vía energéticamente menos exigente: la captura de neutrones que, al no tener carga eléctrica, pueden penetrar en los núcleos sin ser repetidos. Luego, este núcleo emite radiación beta, dando origen a un nuevo elemento. Si las reacciones se produjeran indefinidamente, el universo estaría comprendido prácticamente de fierro, pero a consecuencia de la expansión del universo, la temperatura fue disminuyendo de forma que las reacciones de fusión se hicieron más lentas o pararon. En el universo existen elementos más pesados que el fierro, y estos se formaron a partir de la adición de neutrones a los núcleos y posterior emisión electrónica. En entornos de baja densidad neutronómica, la adición se producía más lentamente. Sin embargo, en entornos de alta densidad neutrónica, la adición era rápida, como se da en las novas. Se puede adicionar de 10 a 15 neutrones en poco tiempo, originando otro tipo de elementos. Joder, no puede ser controlado. Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy aprenderemos cuáles son las valencias y los estados de oxidación de los metales y los no metales. Recordemos algunos conceptos de lecciones anteriores. La valencia es la capacidad de combinación que tiene un átomo, es decir, nos va a indicar cuántas uniones o enlaces éste puede formar. El estado de oxidación representa la cantidad de electrones que cede o que acepta el elemento. Si cede electrones, el estado de oxidación será positivo, y si los acepta, el estado de oxidación será negativo. Si el elemento tiene una sola forma de combinarse, tendrá entonces una sola valencia, o valencia fija. Si posee dos o más formas de combinarse, decimos que tiene valencia variable. A continuación veremos cuáles son las valencias de los elementos según el orden que presentan en la tabla periódica. Como ya sabes, esta es la tabla periódica de los elementos. Los elementos de una columna o grupo tienen propiedades químicas similares. Comencemos con el grupo 1A. Estos son el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Estos elementos son metales. Los elementos de este grupo tienen la capacidad de combinarse con un solo elemento, es decir, tienen valencia 1. Ya que tienen un solo electrón en su última capa y pueden cederlo, su estado de oxidación es +1. Los de la segunda columna, el grupo 2A, los cuales son el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, pueden establecer dos enlaces, es decir, tienen valencia 2. Al formar dichos enlaces, donan 2 electrones. Por lo tanto, su estado de oxidación es +2. Otros elementos que tienen esta misma valencia y estado de oxidación son el zinc y el cadmio. Estos pertenecen al grupo 2B. Otros elementos que tienen valencia fija son los del grupo 3A, que son el aluminio, el galio, el indio y el talio. Estos elementos presentan valencia 3 y estado de oxidación +3. La información anterior la podemos resumir en una tabla. Para estos elementos, el número de oxidación coincide con la valencia, pero con signo positivo, es decir,
Todos los elementos que tengan valencia 1, su estado de oxidación será más 1. Todos los elementos que tienen valencia 2, su estado de oxidación será más 2. Y el aluminio tendrá estado de oxidación más 3. Como vemos, los metales de los grupos mencionados presentan una sola valencia, es decir, tienen valencia fija. A continuación veremos los metales que tienen valencia variable. El cobre y el mercurio pueden formar uno o dos enlaces. Tendrán valencia 1 y 2. El estaño, el plomo y el platino pueden formar 2 y 4 enlaces y serán sus valencias. El oro tiene valencia 1 y 3. El hierro, el cobalto y el níquel tienen valencias 2 y 3. El antimonio y el bismuto tienen valencia 3 y 5. El cromo tiene 3 valencias, 2, 3 y 6. El vanadio y el manganeso tienen 4 valencias. Las del vanadio son 2, 3, 4 y 5, y el del manganeso 2, 3, 4 y 7. Los metales comúnmente ceden los electrones con facilidad, por lo que sus estados de oxidación son positivos. Pero en ciertos casos, como el estaño y el antimonio, también aceptan electrones, por lo cual presentan estados de oxidación negativos. De los no metales, solo 3 presentan valencia fija. En el caso del hidrógeno, su valencia es 1 y tiene el estado de oxidación positivo y el estado de oxidación negativo, más 1 y menos 1. En el caso del flúor, que tiene valencia 1, este es el elemento más electronegativo de todos. Por eso, ningún otro elemento puede quitarle un electrón y dejarlo con valencia positiva. Por eso, solo tiene estado de oxidación negativo y es menos 1. En el caso del oxígeno, que su valencia es 2, sus estados de oxidación son más 2 y menos 2. Quiere decir que este puede ceder 2 electrones o aceptar 2 electrones. Veamos algunos de los elementos no metálicos que tienen valencia variable. De la familia de los halógenos tenemos el cloro, el bromo y el yodo. Estos elementos tienen 4 valencias y son valencia 1, 3, 5 y 7. De la familia de los carbonideos tenemos el carbono y el silicio. Tienen valencia 2 y valencia 4. El nitrógeno, el fósforo y el arsénico tienen valencias 3 y 5. El azufre y el selenio tienen valencias 2, 4 y 6. Sus estados de oxidación positivos coinciden con sus valencias. En el caso del estado de oxidación negativo, por lo general coincide con la menor de sus valencias. Existen excepciones, como el caso de los carbonoideos, en los que su estado de oxidación negativo coincide con su mayor valencia. Los cuales son importantes para nuestra vida misma. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.